Buenas noches, mi nombre es Carlos Flores, soy evangelista de la iglesia en Argentina y bueno, hoy quería compartirles un poco sobre Evangelio, ¿no? Espero que todos tengan Biblia. Del otro lado vamos a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese solo versículo quiero compartir. Bueno, como le decía, mi nombre es Carlos, tengo 34 años, tengo una esposa, ¿no? La mejor esposa del mundo, también tengo 2 hermosos hijos y estamos viviendo en la provincia de Corrientes, es la provincia norte de Argentina. Pero ahora mismo estoy en Buenos Aires. Estamos preparando un evento que es Campamento Mundial. Se va a realizar en Uruguay. Por eso viajé hasta Buenos Aires para invitar también a pastores. Estamos invitando a muchas personas y así puedan conocer el Evangelio y el perdón de pecados. Bueno, yo antiguamente, cuando era chico, era muy chico, tenía más o menos unos 11 años, recuerdo, yo participaba de una iglesia, ¿no? Era una iglesia donde yo pedía siempre perdón por mis pecados. Pedía perdón porque, aunque era tan chico, pero en mi corazón había una incomodidad. Era la incomodidad de tener el pecado, ¿no? Entonces yo quería ser libre, entonces trataba de hacer las cosas bien, trataba de portarme bien. También fui educado de esa manera, por eso mis padres siempre me enseñaron a que no tengo que robar, no tengo que mentir, tengo que ser amable con la gente. Entonces yo vivía de esa manera, pensando que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero siempre tenía algún error, cometía algún pecado, yo iba a confesarme, ¿no? Delante del Padre en la iglesia, yo como confesaba mis pecados, ¿no? En ese momento los pecados, 11 años, ¿qué era? Desobedecí a mis padres, le pegué a mi hermano, no hice la tarea, así cosas. Hoy en día, a los 11 años, creo que está un poco avanzado, ¿no? Ya a los 11 años no creo que, confiesen de esa manera, sino que los chicos hoy en día están muy avanzados. Pero en ese momento yo tenía esa incomodidad en mi corazón. Entonces confesaba de esa manera. Estoy haciendo las cosas mal, así. Entonces el Padre, ¿qué me decía? Entonces tenés que orar y tenés que rezar el Padre Nuestro y el Ave María, 3 veces y 3 veces, ¿no? Como castigo. Terminando de esa oración, como el Padre me decía, ya estás libre de pecado, dice. Estás libre de pecado. Entonces iba a mi casa contento, pensando que ya todos mis pecados fueron resueltos, ¿no? Iba limpio, contento, pero cuando me acercaba a mi casa, no pasaba ni media hora, ya en mi corazón otra vez sufría
como el peso del pecado, otra vez cometía pecado. Así sucesivamente pasaban, ¿no?, los meses, los años, todos los fines de semana confesaba mis pecados, pero nunca podía ser libre de eso. Entonces, ¿qué me nació en mi corazón? Yo entonces, por más que pida perdón, por más que confiese mis pecados, nunca puedo ser libre. Ya no tiene sentido que yo vaya a la iglesia. No tiene sentido que yo confiese mis pecados. No tiene sentido que pida perdón. Entonces voy a vivir como yo quiera, ¿no? Total, Dios, ¿qué va a ver? Va a ver que en el fondo de mi corazón yo soy bueno. Así pensaba, ¿no? Aunque yo viva la manera que yo quiera, ¿no? Aunque sí algunas veces tome, algunas veces, ¿no?, haga algo mal, pero Dios va a ver en el fondo de mi corazón que yo soy una persona buena, ¿no? Entonces caminaba ya así, de esa manera, ya no tenía peso. Si tengo pecado, no tengo pecado, ya no importa. Pero un día mi hermano empezó a congregar a una iglesia. Yo tenía 25 años, mi hermano en ese entonces tenía 16 años, ¿no? Mi hermano empezó a congregar a una iglesia. Y cuando iba a casa, él empezó a decir que ya no tenía pecado, que él recibió la salvación. Entonces, en ese momento, era el único que iba a la iglesia. Todos nosotros éramos de la iglesia católica. Pero mi hermano empezó a ir a una iglesia cristiana, evangélica. Entonces nosotros teníamos muchos conceptos contra la iglesia, ¿no?, evangélica. La iglesia, los pastores son así, ¿no? Los pastores quieren solamente robar dinero. Todos los pastores son iguales, así, de esa manera nosotros pensábamos. Entonces mi hermano, que venía con esa noticia, buena noticia, nosotros lo mirábamos como bicho raro, ¿no? Vos estás mal, ¿qué te pasa? Vos te lavaron la cabeza, ¿no? Tontito, le decíamos, ¿no? Le pegábamos. Yo le pegaba mucho a mi hermano. Mi hermano sufría, él 16 años, yo 25, obvio hermano mayor. Yo mala costumbre tenía de pegar, así, pegarle a él. Entonces él, llorando, se iba a mi madre. Y mi mamá bajaba a mi cuarto y me decía: Carlos, por favor, no le pegue más a tu hermano. Yo le decía: más, yo no quiero escuchar más que hable de la Biblia, que hable de Dios, ¿no? Ya no quiero escuchar más. ¿Por qué sigue hablando de esa manera? Entonces, mi hermano, así aún, aunque era perseguido por la familia, él seguía insistiendo, seguía anunciando ese evangelio. Entonces, poco a poco, así mis hermanas empezaron a recibir también la salvación. Último nos quedamos con mi papá. Yo y mi papá, no, lo único que, ¿no?, los domingos llegaban de la iglesia mis hermanas, mi papá y yo tomando, ¿no?, tomando alcohol, mirando partido. Ahí nosotros, cuando llegaba mis hermanas de la iglesia y mi hermano, nosotros le cargábamos, no sé cómo le dicen en otro país, acá como burla, ¿no? Le hacíamos burla. Le decíamos: ahí vienen los pastores, dice, ahí vienen los pastores, a ver, siéntese, pastor, le decíamos, ¿no? Nosotros alcoholizados así, le tratábamos, burlándonos de ellos. Ahí vienen los pastores, así. Junto con mi padre, los dos, siempre tratándole de esa manera. Mamá se sentaba, también justo estaba
Entonces, por más que yo quería mirar la tele tranquilo, pero al lado mío estaban ellas hablando, ya somos justas, ya somos santas, no tenemos pecado. Entonces en un momento me enojé, me di vuelta y empecé a decirles, ¿cómo ustedes van a decir que son justas? ¿Cómo van a decir que ya no tienen pecado? Decía, vos mamá, cuando vos vienen los tíos, venían no tomaste. Sí, dice, entonces sos pecadora. Y vos, Janina, cuando vos venían tus amigas, vos te ibas a bailar con ella o no. Sí, dice, es verdad. Bueno, también sos pecadora. Todos somos pecadores, decía. Todos somos pecadores. ¿Por qué hablan así de esa manera? Entonces, mi hermana me hizo una pregunta. Me dice, ¿vos sos pecador? Sí, todos somos pecadores, yo le decía, ¿no? Cuando un pecador se muere, ¿a dónde se va? Me dijo, me preguntó. Yo cuando escuché esa pregunta, en mi corazón sabía ya la respuesta, ¿no? ¿Dónde se va un pecador cuando muere? Al infierno. Yo sabía esa respuesta, en el momento que me preguntó, sabía cuál era la respuesta. Pero no quería hablarle, no quería contestarle, sino solamente le decía, a ustedes le lavaron la cabeza. Todo a ustedes, a vos, a Gastón, a mamá, a todos le lavaron la cabeza. Y me fui, me levanté y me fui. Entonces, bajando hacia mi cuarto, me empezó a surgir muchas preguntas, ¿no? Esa pregunta empezó a sacar raíz. Ah, es verdad, si yo muero con pecado, ¿a dónde me voy? Ah, al infierno. Es verdad. Si yo muero ahora, yo me voy al infierno. Entonces, así pasaban, ¿no?, los meses. Yo tuve un accidente, ¿no? Un accidente con la moto. Yendo para mi trabajo, un auto, una maestra llegaba tarde a la escuela, entonces parece que dobló, no se dio cuenta que yo venía de enfrente y en vez de seguir, ella frenó, se quedó congelada en el medio de la calle. Yo ya estaba a metros del auto, entonces ya no podía frenar. Solamente tenía, en ese momento dije, uy, dije, y ahí se surgió el choque, ¿no? Cuando choqué, mi cabeza pegó con el parabrisas y se quebró todo el vidrio. Y en ese momento tenía casco, entonces el casco al choque, al impacto, se salió, ¿no? Me entraron muchos vidrios en la cara y la moto rebotó, ¿no? Chocando rebotó unos 5 metros, volvió para atrás, con la rueda todo abajo del motor, todo roto, como un acordeón quedó. Y yo quedé arriba de él, del auto, en el capó. Entonces, en el momento que me empieza a sangrar, ¿no?, la cara por los vidrios, en ese momento yo quedé como choqueado, no sabía bien dónde estaba, pero en el momento que toco la sangre, me empezó a doler todo el cuerpo, ¿no? Ahí recordé lo que pasó. Ah, tuve un accidente. Me toqué la cara, empezó a dolerme todo el cuerpo. Ahí ya vinieron ¿no?, la ambulancia, me llevaron al hospital. En ese momento pensé mucho también, mi muerte. Ah, si yo moría hoy, ¿a dónde me iba?, ¿no? Ya el temor en mi corazón se surgía, empezaba a surgir. Después, a pocos meses, se acercaba a Campamento Mundial. Campamento es un evento muy grande que realiza la iglesia en diferentes países
donde participan muchas personas de distintos lados. Así yo participé en el 2014, tocaba en Paraguay. Entonces, yendo a ese campamento, yo había escuchado una palabra. Quiero leerle, compartirle a ustedes. San Juan 3. (3:16). San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando yo participé en Campamento Mundial, había un pastor que estaba compartiendo cómo todos nuestros pecados fueron trasladados a Jesucristo. Ustedes saben cómo le decían a Jesucristo, ¿no? San Juan 1:29 dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? ¿Por qué Jesucristo le decían Cordero, ¿no? Cordero de Dios? Porque antiguamente, para el sacrificio por los pecados, se ofrecía un cordero, ¿no? Cordero que era llevado al sacerdote. Ese cordero tenía que ser sin defecto. Entonces el sacerdote, viendo ese cordero, si no tenía ningún defecto, ese cordero podía ser usado para la expiación por el pecado. Poniéndole la mano del pecador en la cabeza del cordero, se trasladaba todo el pecado al cordero. La paga del pecado es la muerte. Ese cordero tenía que morir. Muriendo ese cordero, ese hombre quedaba limpio de pecado. Pero ¿hasta cuándo podía quedar limpio de pecado? Nosotros sabemos que acá estamos bajo el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos pasado, presente, futuro. Estamos bajo el tiempo. Por eso ese sacrificio, ¿de dónde era? Era de este mundo. Era un sacrificio que no podía perdonar para siempre los pecados. Entonces ese sacrificio servía solamente para pecados pasados. Por eso continuamente cada año se tenía que ofrecer un sacrificio por los pecados. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. Versículo 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, dice. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Lo primero era el antiguo pacto, ¿no? El antiguo pacto que era a través de la ley. Pero dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era eso último? Vamos a ver versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. En esa voluntad, dice, ¿qué voluntad? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez
para siempre. A través del sacrificio de Jesucristo, Dios nos santificó. ¿Qué quiere decir nos santificó? Nos hizo santos, limpios, justos, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice. Dios o habrá pasado, ¿no? Algunas parejas se vuelven muy sentimental y escriben, ¿no? En los árboles, en las mesas de las escuelas, ¿no? Ponen su nombre. Para siempre, dice, ¿no? Pero ese siempre, ¿es verdad o mentira? Mentira, ¿no? También dice, vamos a ser amigos para siempre, dice. Siempre yo tenía también amigos, mis mejores amigos, pero aunque hablábamos de esa manera, vamos a ser amigos para siempre, hoy en día ninguno de esos amigos está. También uno cuando se casa, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, dice, ¿no? Y muchas personas también antes de la muerte se separan. La palabra del hombre en realidad no tiene valor. Pero la palabra de Dios, cuando dice para siempre, es para siempre. Es eterno. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué dice? Ese tabernáculo es donde se sacrificaba el cordero. Pero había dos tabernáculos. Estaba el original y la copia, ¿no? ¿Dónde estaba el original? El original estaba en el cielo. ¿Y la copia dónde estaba? Acá en la tierra. Dios en el monte Sinaí le dijo a Moisés que copiara el tabernáculo del cielo, que lo haga igual en la tierra. Pero ustedes ven, ¿no? Si ponen la mano y arriba la luz, abajo se ve una sombra, ¿no? Se ve una sombra. ¿Cuál es verdadero? ¿Cuál es verdadero? ¿La mano o la sombra? La mano es verdadero, ¿no? Vamos a ver Hebreos 8. Hebreos 8, versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces Moisés copió el tabernáculo que estaba en el cielo. Entonces los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo de la tierra no podía para siempre perdonar los pecados eternamente. Pero Jesucristo, que decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Jesucristo era un cordero de Dios, que se presentó en el verdadero tabernáculo que estaba en el cielo. A través de ese sacrificio obtuvo eterna redención. Vamos a volver a ver en Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahí está aclarando, no es de esta creación, no es el tabernáculo que Moisés copió, donde se presentó Jesucristo, sino en el verdadero tabernáculo que está en los cielos, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces quiere decir que a través de la sangre de Jesucristo, a través de su muerte, ¿qué hizo? Una eterna redención, nos santificó. Entonces la persona que dice que tiene pecado, la persona que dice yo soy pecador, está creyendo ese sacrificio de Jesucristo como un sacrificio de un animal que no puede quitar los pecados. El que dice que tiene pecado está diciendo que la sangre de Jesucristo es sangre como animal de este mundo. Pudo perdonar los pecados. La Biblia dice eterna redención. Vamos a ver Hebreos 10. Hebreos 10, 17. Y se añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice añade. ¿Qué añade? ¿No? Lo que Jesucristo hizo. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Añade. Si uno añade eso en su corazón, dice Dios, no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Pero ¿quién se acuerda de los pecados? Yo me acuerdo de los pecados. Pero más importante que Dios ya no se acuerda. Dios ya no se acuerda de mis pecados. Hoy leímos Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay dos clases de pecadores. Hay un pecador que se hace pecador por su obra, ¿no? Yo mentí, yo robé, yo maté, yo adulteré. Ese pecador se hace pecador por su obra. Quiere ser limpio también, ¿cómo? A través de su obra. De la misma manera que se hizo pecador, quiere hacer limpio, haciendo obras buenas. Pero la Biblia dice, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya Dios nos encerró en un cuerpo de naturaleza pecaminosa, un cuerpo que no puede hacer el bien. Pero la gente que se hizo pecador por su obra quiere buscar a través de su obra esa justificación. Es imposible.
Pero está el otro pecador que se hizo pecador por la palabra de Dios, que se hizo pecador por Adán. Sin hacer nada, ya nació pecador. Dios preparó también de la misma manera, sin hacer nada, esa persona se ajusta. Vamos a ver versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, a través de la desobediencia de un hombre, no por mí, sino la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos como pecadores, dice. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué dice muchos? Porque muchos todavía no creen que son pecadores por Adán. Mientras se hace pecador por su obra, nunca puede ser justo por su obra. Pero que se hace pecador por la Biblia, por la palabra de Dios, también puede ser justo por la palabra de Dios. Se hace pecador por Adán, se hace justo por Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo. ¿Cuál obediencia? Nosotros en este mundo vinimos para vivir la vida, ¿no? Pero Jesucristo vino para morir por nuestros pecados. ¿Él obedeció o no obedeció? Obedeció. Por esa obediencia nosotros nos hicimos justos, santos, perfectos delante de los ojos de Dios. Dios ya nos llama hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A través de esa sangre, de ese sacrificio, todos nosotros podemos confirmar, podemos tener la seguridad de hablar que somos justos. Tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo. A los 25 años yo pude descubrir, yo soy pecador por Adán. También ¿qué puede descubrir? También yo soy justo por Jesucristo. Entonces mi corazón feliz, contento, quiere anunciar este evangelio, estas buenas nuevas. Por eso también, siguiendo la guía de Dios, hoy puedo, también vivir predicando evangelio. La verdad es una vida muy feliz la que llevo junto a mi familia, predicando el evangelio en todo momento y en cualquier lado donde Dios me envíe. Espero que también ustedes, descubriendo esas buenas nuevas, esa buena noticia que es el perdón de pecado, ustedes puedan vivir por el evangelio. Le agradezco mucho por este tiempo, también un poco corto, ¿no? Pero la verdad que van a haber varias oportunidades para poder compartir también más testimonios y poder compartir el evangelio. Le agradezco a todos, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias. Hoy usted nos permite también poder anunciar este evangelio, poder también descubrir esta verdad que es el perdón de pecado. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que todos sean libres, Señor. Pero Satanás hasta lo último nos miente, nos hace creer que nuestro corazón tiene el pecado. Por eso, Señor, que usted también abra el corazón de las personas, cuando escuchen el evangelio, que puedan recibir la salvación, puedan tener esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Te agradecemos, Señor, por los siervos de Dios que están anunciando el evangelio sin cesar en todo el mundo. Que usted cuide de su vida, también añade a muchos salvos en este tiempo. Te agradecemos, encomendamos, Señor, esta noche en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.